Dicen que los niños son como hojas en blanco, que cada palabra que escuchan, cada mirada que reciben, cada gesto de aprobación o de rechazo, se convierte en una marca invisible, una que los acompaña toda la vida. Sofía fue una niña querida. Sus padres la amaban, sí, pero su amor venía con una condición: ser la mejor. Desde pequeña aprendió que un muy bien valía más que un abrazo, que un diploma podía cambiar el humor de su madre y que las lágrimas se escondían, porque llorar era perder tiempo. Creció creyendo que el cariño se ganaba con esfuerzo, que el valor se medía en notas y que ser perfecta era la única forma de ser amada. A simple vista, Sofía tenía una vida impecable. Primeros puestos, medallas, trofeos, la niña modelo, la hija ejemplar. Pero detrás de esa sonrisa tranquila, había una sombra, una que crecía en silencio. Cada vez que alguien destacaba, Sofía sentía un vacío, una punzada que le decía: tienes que superarlo. Y lo hacía, siempre lo hacía. Hasta que un día, sin darse cuenta, ya no lo hacía por amor, sino por miedo. Porque cuando vives buscando la aprobación de los demás, terminas olvidando quién eres. Esta es la historia de una niña que lo tuvo todo, menos lo más importante: la libertad de ser ella misma. Una historia que empieza con aplausos, pero termina con silencio. La historia de Sofía, la niña perfecta. Orgullo de papá y mamá. Desde el primer día que Sofía nació, todos supieron que sería especial. Era la primera hija del matrimonio Ramírez. Su padre, ingeniero. Su madre, profesora. Y los dos tenían algo en común: una ambición silenciosa. Querían que su hija fuera lo que ellos nunca pudieron ser. Desde bebé, Sofía aprendió a sonreír cuando la miraban, como si entendiera que la atención era un premio. Su madre siempre decía: mira, es tan inteligente, parece que ya entiende todo. Y su padre respondía con orgullo: nuestra hija va a llegar lejos. Los años pasaron y la pequeña Sofía se convirtió en una niña curiosa, de ojos brillantes y mente inquieta. A los 5 años ya sabía leer. A los 6 resolvía ejercicios que otros niños apenas entendían. Y sus padres, cada vez que ella destacaba, la llenaban de abrazos, de besos, de aplausos. Pero cuando no lo hacía, cuando sacaba una nota regular, solo había silencio, un silencio largo, incómodo, que dolía más que cualquier regaño. Sofía empezó a asociar el amor con el éxito. Si se esforzaba, la querían. Si fallaba, la miraban diferente. Así que empezó a competir. Primero con sus compañeros, luego con ella misma. Quería ser la mejor porque temía dejar de ser querida. Su madre la inscribió en concursos de matemáticas, de lectura, de declamación. Y cada trofeo que ganaba se exhibía en una vitrina del comedor. Los domingos, cuando llegaban visitas, la mamá la presentaba con orgullo. Ella es Sofía, mi hija, la que siempre saca el primer puesto. Y Sofía sonreía, pero por dentro, algo se movía. Un vacío, una presión, una voz que decía:
Si no gano, no valgo. A veces miraba a sus amigas, niñas que jugaban libres en el recreo, que se reían sin preocuparse por nada, y las envidiaba. Sí, envidiaba su libertad. Pero esa envidia se disfrazaba de competencia. Si una amiga llevaba un cuaderno bonito, ella quería uno mejor. Si alguien respondía una pregunta en clase, Sofía levantaba la mano enseguida, buscando demostrar que ella sabía más. Los profesores la admiraban, los padres la presumían, y ella, cada noche, se miraba en el espejo intentando convencerse de que era feliz, pero no lo era. Porque nadie veía a Sofía la niña. Todos veían a Sofía la inteligente. Y cuando eres solo eso, cuando te aplauden solo por tus logros, aprendes a esconder tus emociones para no decepcionar a nadie. Una tarde, mientras estudiaba para otro concurso, Sofía se quebró. Tenía apenas 9 años. Lloró en silencio, escondida bajo la cama, mientras escuchaba a sus padres discutir en la sala. «Tienes que presionarla más, Ricardo», decía su madre. «No puede aflojar justo ahora». «Es una niña, solo una niña», respondía él. Pero las palabras de su madre retumbaban en su cabeza. «No puede aflojar justo ahora». Y desde ese día, Sofía no volvió a llorar. Aprendió a sonreír aunque se sintiera rota. Aprendió a estudiar hasta el cansancio. Aprendió a ocultar su miedo, mientras su corazón se llenaba de una inseguridad que ni ella entendía. Esa fue la primera vez que perdió una parte de sí misma. La parte que solo quería ser una niña más. 21 años. Los años pasaron. Sofía ya no era la niña de trenzas y uniformes planchados. Ahora tenía 13 años y una mirada que mezclaba dulzura con cansancio. Seguía siendo la mejor alumna del colegio, sus notas impecables, sus discursos premiados, sus padres orgullosos. Pero algo dentro de ella empezaba a cambiar. En el colegio, las amistades ya no eran tan simples. Las niñas hablaban de ropa, de amores, de sueños. Y Sofía, aunque trataba de encajar, sentía que vivía en un mundo distinto. Uno donde solo había espacio para ganar. Una tarde, su amiga Valeria mostró un dibujo en clase. Era hermoso, lleno de colores y emociones, y la profesora lo elogió frente a todos. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió algo que la quemaba por dentro: envidia. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente llegó al colegio con un dibujo aún más grande, más detallado, más perfecto. Y cuando todos la felicitaron, Sofía sonrió, pero su sonrisa fue vacía. Ya no dibujaba por gusto, lo hacía por superar a alguien. Empezó a necesitar ser la mejor en todo. Si alguien hablaba bien inglés, ella estudiaba horas para hablarlo mejor. Si alguien destacaba en deportes, ella se unía al equipo solo para demostrar que también podía hacerlo. Y aunque parecía una chica ejemplar, su mundo interior era un caos. Vivía agotada, temerosa, obsesionada con mantener su imagen perfecta. Su madre seguía exigiendo: «Sofía, recuerda que tú no puedes fallar. Tú eres distinta». Y ella asentía, porque decir «no puedo» nunca fue una opción. A los 15 años, Sofía ganó una beca para representar al colegio en un concurso nacional de conocimientos. Su padre lloró de orgullo. Su madre se encargó de contarlo a
todos los vecinos. Pero a Sofía, la noticia le dejó un nudo en la garganta. Cada logro la acercaba al éxito y la alejaba un poco más de sí misma. El día del concurso, frente al público, Sofía sintió un temblor en las manos, no por miedo a fallar ante los jueces, sino por miedo a decepcionar a sus padres. Y aunque ganó, porque siempre ganaba, esa noche, al regresar a casa con el trofeo, se encerró en su cuarto, miró el premio sobre la mesa y susurró: «Ya no sé si soy feliz o solo eficiente». Desde ese momento, la envidia y la inseguridad se volvieron compañeras. Miraba a sus compañeros disfrutar, reír, enamorarse, y ella no sabía cómo hacerlo. Cuando alguien la halagaba, sonreía, pero si no lo hacían, se sentía invisible. Su valor dependía de las palabras ajenas, de los aplausos, de las miradas de aprobación. Una noche, escuchó a su madre hablando por teléfono. «Mi hija es un orgullo, no sabes cuánto nos da». Y Sofía, detrás de la puerta, sintió ganas de gritar: «¿Y si algún día no les doy nada, aún me querrán?». Pero se calló, como siempre, porque el silencio era parte de su entrenamiento para ser perfecta. En el colegio empezaron a notarse los primeros rasgos de arrogancia. Cuando alguien se equivocaba en clase, Sofía sonreía con cierta satisfacción. Cuando otra compañera recibía atención, ella se esforzaba por recuperar el centro de la escena. No era mala, solo herida. Su autoestima dependía tanto de los demás que cada aplauso era como una dosis que necesitaba para seguir respirando. Y así, entre premios, medallas y notas altas, Sofía fue construyendo una imagen impecable, mientras por dentro su corazón se llenaba de grietas. Grietas que nadie veía, ni siquiera ella. Sofía entró a la universidad con una beca completa. Su madre lloró de emoción, su padre brindó con orgullo, y todos, absolutamente todos, esperaban que siguiera siendo la misma, la hija ejemplar, la alumna brillante, la muchacha que nunca fallaba. Y durante los primeros meses, Sofía cumplió con el papel que todos esperaban de ella. Estudiaba hasta la madrugada, tomaba apuntes perfectos, levantaba la mano en cada clase, pero la universidad era diferente. Ahí ya no era la única buena. Había otros mejores, más preparados, más seguros. Por primera vez, Sofía no fue la número 1. Y eso la destrozó. Cuando vio a una compañera obtener un reconocimiento, le sonrió con los labios, pero con los ojos, no. Por dentro sentía que algo se rompía, una mezcla de rabia y miedo. Si ya no soy la mejor, ¿quién soy? Esa pregunta empezó a perseguirla día y noche. Dejó de comer bien, dejó de dormir. Pasaba horas frente al espejo repitiéndose mentalmente: tengo que ser más, tengo que lograr más, no puedo fallar. Pero entre tanto esfuerzo, algo dentro de ella comenzó a apagarse. Sus amigos la invitaban a salir y ella siempre decía no. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo disfrutar. Sentía culpa por descansar, culpa por reír, culpa por no ser productiva. Mientras más buscaba reconocimiento, más vacía se sentía. En segundo año conoció a un chico, Andrés, un joven alegre, espontáneo, diferente a ella.
Él no era el primero en nada, pero tenía algo que Sofía nunca había tenido: paz. Y esa paz la desconcertaba. Al principio lo admiraba, luego lo envidiaba y al final lo necesitaba. Andrés le decía: «No tienes que demostrar nada, Sofía». Y ella sonreía, pero por dentro pensaba: «Sí tengo, siempre tengo». La relación duró poco. Andrés se fue cansado de su perfeccionismo, de su frialdad disfrazada de fortaleza, de sus intentos constantes por controlar todo. Y cuando se fue, Sofía se quebró. Fue su primer fracaso personal y el más doloroso, porque por primera vez no había nota, ni trofeo, ni diploma que pudiera arreglarle el corazón. Siguió con la universidad, terminó con honores, fue contratada en una empresa importante y todos volvieron a decirle: «Eres un orgullo». Pero ella ya no lo sentía así. Cada mañana se levantaba con el corazón cansado. Iba al trabajo con una sonrisa automática. Respondía a correos, asistía a reuniones, pero dentro de ella solo había ruido. Ruido de pensamientos que no paraban. Tienes que hacerlo mejor. No puedes fallar. Tienes que demostrar que vales. Hasta que un día no pudo más. Fue una mañana cualquiera. Estaba en su oficina, mirando la pantalla llena de reportes, cuando su cuerpo empezó a temblar. No sabía si era cansancio, ansiedad o tristeza. Solo sabía que ya no podía seguir fingiendo. Salió corriendo al baño, cerró la puerta, se miró al espejo y no se reconoció. Los ojos vacíos, las ojeras marcadas, la sonrisa forzada. Y entonces se preguntó, en voz alta, llorando: ¿quién soy cuando nadie me aplaude? Esa fue la pregunta que marcó el inicio de su caída. Sofía empezó a aislarse. Dejó de contestar llamadas, se alejó de sus padres, porque hablar con ellos era recordar la presión. Ya no soportaba escuchar la frase: «Tú puedes con todo». Porque no, ya no podía. Una noche, en completo silencio, buscó sus trofeos guardados en cajas viejas. Los sacó uno por uno: medallas, diplomas, certificados. Y los miró y se dio cuenta de algo terrible. Ninguno de esos logros la hacía sentir viva. Solo eran recuerdos de una niña que buscaba amor. Y rompió a llorar. Lloró como no lo hacía desde niña, como cuando se escondía debajo de la cama. En ese momento entendió que toda su vida había girado alrededor de complacer y que en su intento por ser perfecta había perdido lo más importante: su autenticidad. A los 30 años, Sofía fue diagnosticada con ansiedad generalizada. Y aunque intentó ocultarlo, fue el cuerpo quien le dijo basta. Tuvo que dejar su trabajo por unos meses, buscar ayuda y mirarse por fin con sinceridad. Ahí, en medio del silencio, empezó a recordar a la niña que fue. Esa que solo quería jugar, reír sin miedo a fallar, ser abrazada no por sus notas, sino por su esencia. Y fue recién entonces, entre lágrimas y terapias, que comprendió algo que cambió su vida. El amor verdadero no se gana, se siente.
Y la valía no depende de lo que haces, sino de quién eres cuando no logras nada. Poco a poco, Sofía empezó a sanar. Aprendió a decir no. Aprendió a descansar sin culpa. Aprendió a perder sin sentirse menos. Y un día, muchos años después, se sentó junto a su hija, una niña de 6 años, que había llegado llorando por no haber ganado un concurso de dibujo. Sofía la miró, le secó las lágrimas y le dijo con una voz suave y temblorosa: «No importa si ganas o pierdes, mi amor. Yo te quiero igual». Y esa frase, que ella nunca escuchó en su infancia, fue la más liberadora de todas, porque ahí comprendió que el ciclo se había roto. Ya no necesitaba ser perfecta, solo quería ser libre.